escrito está, mi casa. Primera parte, mi casa. Vamos a ver esta situación, a visualizar esta situación. Llega Jesús al templo. Llega Jesús al templo y ¿qué ve? ¿Qué es lo que ve Jesús, no? Al entrar al templo, ¿no? Ve a comerciantes de todo tipo, ¿no? Ve personas que hacen negocio en el intercambio de algunas conversión de monedas. En ese hay una ganancia, se puede decir que por lo que se ve deshonesta venta de tortolitas, aunque de palomitas, sí, aunque eran parte del sacrificio, ellos estaban haciendo un negocio en todos los sentidos en esa casa. Entonces se encuentra con un desorden total en ese lugar, ¿no? Podemos ver que Jesús no esperaba esta situación, ¿no? Él llega y lo que mira es esta situación, ¿no? Esto está en un desastre, en un desorden totalmente. Y lo primero que dice es, escrito está, dice, escrito está mi casa. ¿Qué significa mi casa? El decir mi casa es hacer, es decir, es parte de él. O sea, está diciendo mi propiedad, el lugar que yo he designado, esto, ¿sí? Mi casa. Él jamás no expresa, esas cuatro paredes o ese edificio que va a ser destruido ¿sí? Él conocía lo que iba a pasar, él conocía que en el año 70 iba a ser destruido ese templo. De hecho, él lo predijo. Sí, pero no digo, estas cuatro paredes o estos muros o este templo o lo que sea. Dice, no importa, al fin va a ser destruido por Tito, va a ser destruido en el año 70 y no quedará nada y no importa, ¿no? Él no dice eso, no hace una mención de menosprecio hacia ese lugar, porque precisamente dice, es mi casa, ¿sí? Era importante para el Señor ese lugar. Si no lo hubiera hecho, entonces, no lo hubiera sido, entonces no hubiera dicho nada. Sin en cambio, Él jamás hace esas palabras de menosprecio. Entonces, ahora la pregunta aquí de nosotros, ¿no? Si Jesús no lo hizo, entonces, ¿quiénes somos nosotros para menospreciar? En realidad yo no logro entender esto, ¿no? Si siendo Jesús el maestro, el dueño, el creador de todas las cosas, ¿quiénes somos nosotros para menospreciar el lugar donde Dios ha designado para que se le alabe y se le adore? ¿Sí? Él dice, mi casa de oración, ¿sí? Mi casa, dice, será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces, es la primera parte, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Desgraciadamente, como se lo mencionaba en el anterior tema, a lo que llevan desafortunadamente, pues, enseñanzas equivocadas, ¿no? ¿A qué lleva? Pareciera que nuestras enseñanzas no tienen repercusión, pero sí tienen mucha repercusión, ¿sí? Sí, como les comenté, si enseñamos mal, pues el pueblo va a aprender mal y lo va a practicar mal. Esa es una lógica, es una secuencia. Entonces, actualmente yo he escuchado enseñanzas, ¿no? Desgraciadamente de ese tipo, ¿no? He considerado que decir, no, simplemente son paredes y son lugares y por el hecho de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, eso no importa. Sí, claro, nosotros somos templo del Espíritu Santo y precisamente porque somos templo del Espíritu Santo, es importante que nosotros podamos considerar que lo que es importante para Dios debe ser para nosotros, ¿no?
y no menospreciar las cosas de Dios. Miren, ¿por qué no es bueno menospreciar? Recuerdo la historia. En la historia se habla de un rey que ya estando ebrio, ¿sí? Ya estando ebrio, este rey se le hizo fácil traer las copas que habían sido consagradas para el servicio de Dios. Durante el cautiverio se llevaron muchos tesoros del templo de Jerusalén y entonces fueron llevadas a Babilonia. Entonces las tenían allá. Entonces este rey ebrio mandó traer esas copas y empezó a beber con sus gentes, las personas, porque se le hizo fácil menospreciar. ¿Sí? Menospreció lo que es importante para ellos. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes saben la historia, ¿no? Fueron escritas unas palabras, ¿sí? Y desgraciadamente ese rey, pues, su reino fue quitado y su reino fue dividido y pues él, pues, murió a causa de esto. Entonces, a veces a nosotros se nos hace fácil menospreciar las cosas de Dios. A veces a nosotros se nos hace fácil menospreciar en todo sentido, ¿no? Entonces, ahora, vamos a ver la realidad. Tristemente, los templos, una definición sería así, son lugares dedicados, lugares consagrados para la adoración y la alabanza de Dios, donde se reúne su pueblo. Yo podría determinar bajo la escritura, bajo todo esto, lo que es un templo o un santuario. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando se construye un templo, y eso lo hacemos en todos los lugares donde se construye un templo, después de construirlo, no sé, donde empieza a reunirse, se hace una consagración. Y esta palabra es bien importante, ¿no? Porque yo veo que vienen los ministros, lo consagran, viene viene el ejecutivo, viene sobrevedores, vienen, ¿no? Y se consagran los templos. Ahora, ¿qué significa la palabra consagrar? La palabra consagrar significa dedicar a o dedicado a. O sea que esos lugares son dedicados o exclusivamente para todo lo que tiene que ver con lo de Dios, relacionado a su adoración, a su alabanza, a la palabra de Dios. O sea, son dedicados, son consagrados, ¿sí? Entonces, es ilógico que un lugar que ha sido consagrado se puede utilizar para otras cosas. Ahora, lamentablemente, aunque a veces quisiéramos que esto no se diera a conocer, aunque quisiéramos tapar las cosas, sabemos que muchas veces no es así, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos esto? Pues para evitar que esto siga haciéndose o corregir lo que se tiene que corregir. Se utilizan como salones de bailes, ya sea, no importa que sean folclóricos, tradicionales, ¿no? Lugares para hacer otros tipos de actividades que nada tienen que ver con lo de Dios. Actividades que realmente no tienen nada que ver con eso, ¿no? Y esto es una realidad, o sea, nadie lo puede negar, que se da en muchos lugares. Entonces, si son consagrados, si son dedicados para uso exclusivamente de lo de Dios, pues algo está pasando o algo está mal, ¿no? Tenemos que volver a retomar, si no, ¿para qué se consagran? Esa es la pregunta, esa es mi pregunta. ¿Para qué consagrar un templo si se va a usar para otra cosa, no? Es como consagramos a los músicos o consagramos a los instrumentos. Supongamos que consagramos a los instrumentos
Y se supone que consagrados serán únicamente para la alabanza y la adoración a Dios. ¿Qué pasaría si yo toco con la guitarra que fue consagrada para Dios hoy y dentro de 8 días me la llevo para ir a tocar a una fiesta? ¿Sería correcto? Yo creo que es ilógico eso, ¿no? Es como nosotros mismos, ¿no? Somos consagrados a Dios, entonces me consagro a Dios, pero mañana ya estoy en una discoteca, o sea, es ilógico esto, ¿no? A veces nosotros, no sé, no sé si somos tan ingenuos o no sé qué es lo que pasa, decir que se puede hacer esto. Las excusas pueden ser miles, ¿no? Pero yo si algo he entendido es que con lo de Dios es así. Las cosas no son como podemos o como queremos, sino como se deben de hacer. Y como se debe hacer lo marca la Escritura, no hay más. Entonces, sí es importante analizar lo que estamos haciendo, ¿no? Si son lugares consagrados, tenemos que hacer lo correcto. Son para adorar, para la alabanza, ¿no? Hay muchas excusas, ¿no? He escuchado muchas excusas realmente sin sentido. Muchos dicen, es que si hay catástrofes, pueden ser, si se utilizan para... Sí, claro que sí, pero no todo lo que están ocurriendo catástrofes. Y son cosas excepcionales, ¿no? Pues si hay catástrofes, pues hay que albergar al necesitado, sí. Pero vean la diferencia, eso no es justificación para hacer lo que hacemos, ¿sí? O que si es que antes no se reunían, sí, cierto, durante, vamos a regresar un poquito a la historia bíblica. Durante la primera, lo que fue la iglesia primitiva después de esto, pues realmente empezó la persecución, empezó a haber problemas serios. Entonces, la iglesia fue dispersa, ¿no? Se fue a Ponto, se fue, no sé, fue a muchos lugares descritos en Primera de Pedro capítulo 1, Capadocia, muchos lugares. Y entonces la iglesia pues tuvo que adecuarse a las formas, ¿no? Adoraban donde ellos podían hacerlo, ¿no? Pero aún así, déjenme decirles que analizando un poquito de esto, en la arqueología se nos muestran lugares como Capadocia, donde dicen que en la Capadocia había lugares subterráneos donde la iglesia se ocultaba, pero que precisamente en esos lugares ocultos, aún en lo subterráneo, en cuevas profundas, tenían lugares dedicados a la adoración, eran lugares aún escondidos que eran exclusivamente para la adoración de Dios, y hay pruebas de esto, y vemos, ¿no? ¿Cómo es importante ahora? Pues sí, hay momentos, habrá momentos en que no podamos hacerlo en los templos, pero yo creo que si hoy tenemos la bendición de contar con un templo, con un santuario, con una casa de oración, yo creo que tenemos que valorar esto. Tenemos que valorar esto que Dios nos ha estado otorgando. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a errores y errores y errores, ¿no? Es decir, no importa, ¿no? Son 4 paredes y no importa, ¿no? ¿A qué lleva esto? Dice el congregante, ok, como son 4 paredes, entonces yo me puedo ir de la forma que yo quiera. Yo puedo vestirme de la forma que quiera, puedo asistir como yo quiera y puedo comportarme de la forma que yo quiera. Sí, vemos cómo una cosa va llevando a otra, y esto es una realidad. Les voy a contar una pequeña anécdota que a mí me pasó. Bueno, son 2 pequeñas anécdotas. La primera es que cuando yo estuve de pastor en una pequeña iglesia en Michoacán, yo en los primeros días llegué y pues era un lugar que no tenía ventanas, realmente pues era un cuartito pero sin ventanas, entraba el aire por todos lados, pero eso no era lo importante, sino lo importante es que cuando llegué
se empezaron a reunir, se reunían entre ellos unos jóvenes. No recuerdo si el segundo o tercer día de culto. Llega un muchacho en short y con tenis y su playera, ¿no? Y bueno, yo no le comenté nada, lo saludé. Y llega otro joven, otro hermano joven, y le dice este joven al otro: oye, como que, pues, vienes vestido mal. Dice, pues si no vas a ir a jugar fútbol, vienes en short, vienes al templo, dice, y tú vienes en short. Y a mí me sorprendió la respuesta tan coherente de este hermano, ¿no? De que le comenta: mira, pues vienes al templo y vienes vestido en short, ¿no? Pues el hermano, ya este joven, agarró, fue y se cambió y volvió, ¿sí? Y vino adecuadamente. Entonces, vemos esta situación, ¿no? A veces eso es lo que pasa, ¿no? No le damos la importancia adecuada, ¿no? Dices, voy al templo y yo voy como sea y no me importa. Y al fin que pues, me han enseñado que son 4 paredes que no tienen importancia, entonces pues yo puedo asistir como yo quiera y puedo vestirme de la forma que yo quiera, ¿no? Entonces vemos que una cosa lleva a otra, ¿no? Ahora, hermanos, mucha razón tuvo este hermano, ¿no? A veces, yo digo, a veces ya no es cuestión ni de religión, a veces es de educación. Si yo voy a jugar a fútbol o a hacer un deporte, no me voy a ir vestido de traje, ¿o sí?